Carmela sintió las lágrimas quemar sus mejillas mientras el millonario la humillaba frente a 100 invitados, sin imaginar que ella guardaba en su bolsillo los documentos que probaban que su imperio entero estaba construido sobre el terreno que le habían robado. En ese momento, decidió que 40 años de silencio terminaban esa misma noche. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las luces brillaban como estrellas artificiales sobre el jardín de la mansión Valdivia aquella noche de junio. Doña Carmela ajustaba su delantal blanco mientras observaba desde la cocina el despliegue de opulencia que se extendía bajo el cielo estrellado. A sus 72 años, sus manos aún eran firmes, aunque las venas azuladas que las recorrían contaban historias de décadas de trabajo incansable. Su cabello gris recogido en un moño simple contrastaba con los peinados elaborados de las invitadas que ya comenzaban a llegar a la fiesta más importante de la temporada. Ricardo Valdivia había organizado esta celebración para exhibir su recién adquirida fortuna ante la élite de la ciudad. El empresario de 45 años había construido un imperio de bienes raíces en menos de una década, transformándose de un ambicioso vendedor de propiedades en uno de los hombres más ricos y temidos del sector inmobiliario. Su traje italiano hecho a medida brillaba casi tanto como su sonrisa perfecta cuando saludaba a los invitados que no dejaban de llegar en sus autos de lujo. Lo que nadie sabía era que debajo de esa fachada de éxito y sofisticación se escondía un hombre cuya arrogancia era directamente proporcional a su cuenta bancaria. Carmela había trabajado para la familia Valdivia durante más de 40 años. Había comenzado cuando Ricardo era apenas un niño malcriado que se negaba a comer sus verduras y lloraba cada vez que no conseguía lo que quería. Lo había visto crecer, convertirse en un joven ambicioso y finalmente en el magnate despiadado que era ahora. A pesar de los años de servicio, Ricardo la trataba con el mismo desdén con el que trataba al personal de limpieza o a los jardineros. Para él, Carmela era simplemente parte del mobiliario, una presencia invisible que debía mantener su casa impecable y desaparecer cuando no se la necesitaba. La noche avanzaba con la elegancia forzada característica de las reuniones de la alta sociedad. Los meseros vestidos de negro se deslizaban entre los invitados ofreciendo champán francés y canapés elaborados por un chef traído especialmente desde la capital. Las conversaciones giraban en torno a inversiones, viajes a destinos exóticos y los últimos escándalos sociales. Ricardo se movía entre sus invitados como un pavo real, exhibiendo no solo su riqueza, sino también su poder, su capacidad de hacer y deshacer carreras con una simple llamada telefónica o una palabra en el oído correcto. Carmela trabajaba en silencio en la cocina, supervisando que cada platillo saliera perfecto, que cada copa estuviera llena, que nada faltara. Sus piernas le dolían después de estar de pie desde las 5 de la mañana, preparando todo para la fiesta, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que las quejas de una empleada doméstica caían en oídos sordos, especialmente en una casa donde el orgullo y la arrogancia reinaban supremos. El incidente ocurrió cerca de las 9 de la noche, cuando la fiesta alcanzaba su punto más álgido. Carmela llevaba una bandeja de copas de champán recién servidas, atravesando el jardín hacia donde un grupo de invitados importantes conversaba con Ricardo. El terreno era irregular y las piedras decorativas que habían colocado para embellecer el paisaje se habían aflojado con las recientes lluvias. Carmela no lo vio venir. Su pie se enganchó en una de esas piedras y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, la bandeja se inclinó peligrosamente,
Aunque logró evitar que cayera completamente, algunas gotas de champán salpicaron el traje de Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. Ricardo miró su traje manchado, luego a Carmela, y su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. Inútil. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Eres una inútil, torpe, incompetente. 40 años trabajando aquí, y todavía no puedes hacer algo tan simple como servir una copa sin arruinarlo todo. Carmela sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos cansados, pero intentó contenerlas. «Lo siento mucho, señor Ricardo», susurró su voz apenas audible. «Fue un accidente, el terreno está». «No me interesa», murmuró fríamente. «Mira a tu alrededor. Hay personas importantes aquí, personas que pueden hacer o destruir negocios con una palabra, y tú me haces quedar en ridículo frente a ellos». Se giró hacia los invitados, que observaban incómodos, algunos con expresiones de lástima, otros con esa indiferencia característica de quienes están acostumbrados a presenciar humillaciones ajenas sin involucrarse. «Esta mujer», continuó Ricardo señalando a Carmela, «como si fuera un objeto defectuoso, lleva décadas en mi casa, y aún así no puede cumplir con las tareas más básicas. Supongo que es lo que sucede cuando uno es demasiado generoso, demasiado compasivo, con gente que no aprecia las oportunidades que se le dan». Las palabras caían sobre Carmela como piedras, cada una más pesada que la anterior. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja, y las lágrimas que tanto había intentado contener finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. La humillación era completa y pública, un espectáculo para el entretenimiento involuntario de la élite de la ciudad. Lo que Ricardo Valdivia no sabía, mientras disfrutaba de su momento de cruel superioridad, era que Carmela guardaba un secreto que había mantenido oculto durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlo, y ese momento estaba a punto de llegar, transformando su humillación en el principio del fin para el imperio construido sobre arena por el millonario arrogante que ahora la despreciaba frente a todos. Los murmullos incómodos comenzaron a llenar el jardín después del estallido de Ricardo. Algunos invitados miraban sus copas con repentino interés. Otros intercambiaban miradas significativas, preguntándose si debían intervenir o simplemente ignorar la escena, como si nada hubiera ocurrido. Carmela permaneció inmóvil con la bandeja aún temblando en sus manos, mientras las lágrimas continuaban trazando caminos húmedos por sus mejillas. No era la primera vez que Ricardo la humillaba, pero nunca lo había hecho de manera tan pública, tan calculadamente cruel. «Vete de mi vista», ordenó Ricardo haciendo un gesto despectivo con la mano, como si espantara una mosca molesta. «Y espero que mañana temprano tengas tus cosas empacadas. Después de 40 años creo que es hora de que te jubiles, o mejor dicho, de que te despida». Las palabras cayeron como sentencia final. Varios invitados se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. La cobardía moral de la élite se manifestaba en ese silencio cómplice, ese acuerdo tácito de no involucrarse en los asuntos ajenos, especialmente cuando podía costarles la amistad o los negocios con un hombre tan poderoso como Ricardo Valdivia. Carmela asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada. Comenzó a alejarse hacia la cocina con pasos lentos y pesados, cargando no solo la bandeja, sino también décadas de indignidad acumulada. Pero algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido durante todos esos años de sumisión y silencio, comenzó a despertar. Era una sensación extraña, casi olvidada. Dignidad, rabia, justicia. Las palabras resonaban en su mente mientras caminaba sintiendo las miradas de lástima clavadas en su espalda.
Al llegar a la cocina, Carmela dejó la bandeja sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. El sonido del metal contra el mármol resonó como un grito ahogado. Sus manos ya no temblaban. En su lugar, una calma extraña se apoderó de ella. Se quitó el delantal lentamente, doblándolo con cuidado como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no volvería a ponérselo. Se miró en el pequeño espejo que colgaba junto al fregadero, observando su rostro arrugado, sus ojos enrojecidos, su cabello gris. Vio en ese reflejo no solo a una empleada humillada, sino a una mujer que había guardado silencio demasiado tiempo. Afuera, Ricardo había retomado sus conversaciones con los invitados, riendo como si nada hubiera ocurrido. Para él el incidente ya era historia pasada, un pequeño inconveniente resuelto con firmeza. Varios hombres de negocios lo felicitaban por su nueva adquisición, un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que prometía rendimientos millonarios. Las mujeres admiraban sus joyas, hablaban de sus próximas vacaciones en Europa y comentaban sobre la decoración exquisita del jardín. La fiesta continuaba su curso natural, como si el sufrimiento de una anciana empleada fuera apenas una nota al pie irrelevante en el gran libro de sus vidas privilegiadas. Pero Carmela no regresó a la cocina para esconderse y llorar en silencio, como todos esperaban. En lugar de eso, caminó con paso decidido hacia su pequeña habitación ubicada en la parte trasera de la mansión. Abrió el viejo armario de madera que había sido su único mueble durante 4 décadas y sacó una caja metálica que mantenía guardada en el fondo, oculta bajo mantas y ropa vieja. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la cerradura, pero no era por miedo o debilidad. Era anticipación. Dentro de esa caja reposaban documentos amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas y papeles legales cuidadosamente preservados. Documentos que Ricardo Valdivia creía perdidos o destruidos hacía mucho tiempo. La historia de esos papeles se remontaba a casi 50 años atrás, cuando Carmela era una joven de 23 años, recién casada, con Tomás Herrera, un hombre trabajador y honesto, que había heredado de su padre un terreno considerable en las afueras de la ciudad. En aquellos tiempos, esa zona era considerada rural, sin valor comercial, apenas útil para sembrar algunos cultivos o criar ganado. Tomás y Carmela habían vivido allí modestamente, cultivando la tierra y soñando con un futuro mejor. Pero la vida tenía otros planes. Una enfermedad repentina se llevó a Tomás apenas 3 años después de su matrimonio, dejando a Carmela viuda y sin hijos, enfrentando un mundo que no era amable con mujeres solas. Desesperada por sobrevivir, Carmela aceptó el trabajo que le ofrecía la familia Valdivia. El padre de Ricardo, un hombre con mejores modales, pero igual ambición, le prometió cuidar de su terreno mientras ella trabajaba en la ciudad. Le aseguró que los papeles estarían seguros, que nadie tocaría su propiedad, que cuando estuviera lista podría venderla o hacer con ella lo que quisiera. Carmela, confiando en la palabra de un hombre que parecía respetable, firmó un poder temporal que le permitía a la familia Valdivia administrar el terreno en su ausencia. Fue el error más grande de su vida, o al menos así lo creyó durante décadas. Con los años la ciudad creció expandiéndose hacia las afueras, exactamente hacia donde estaba ubicado el terreno de Carmela. Lo que antes era tierra sin valor se convirtió en zona comercial codiciada por desarrolladores y empresarios. Carmela vio cómo se construían edificios, centros comerciales y torres de oficinas en los alrededores de su propiedad. Cuando finalmente reunió el valor para preguntar por su terreno, el padre de Ricardo le dijo con una sonrisa condescendiente que lamentablemente el terreno había sido vendido años atrás para pagar deudas y que ella había firmado los papeles necesarios. Carmela lloró esa noche como no había llorado desde la muerte de su esposo.
Creyó haber perdido todo lo que Tomás le había dejado, pero Carmela no era tonta ni tan ingenua como la familia Valdivia creía. Antes de firmar aquel poder temporal, había hecho copias de todos los documentos originales. Había guardado las escrituras, el testamento de Tomás, los mapas del terreno y el poder limitado que firmó específicamente, indicando que solo autorizaba la administración, no la venta. Durante años guardó esos papeles pensando que tal vez algún día serían útiles, pero el tiempo pasó. La vergüenza de haber sido engañada la mantuvo en silencio y eventualmente casi olvidó la existencia de esa caja y su contenido explosivo. Ahora, mientras sostenía esos documentos entre sus manos, Carmela sintió cómo la rabia reemplazaba al dolor. Ricardo Valdivia había construido su imperio literalmente sobre el terreno robado a una viuda indefensa. Ese terreno que ahora albergaba su edificio de oficinas más rentable, ese mismo del que había presumido toda la noche, técnicamente, legalmente, todavía le pertenecía a ella. El poder que firmó nunca autorizó la venta, y los documentos falsos que los Valdivia usaron para transferir la propiedad podían ser impugnados. Carmela sonrió por primera vez en toda la noche, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su momento de justicia. Carmela guardó los documentos cuidadosamente en un sobre manila que encontró entre sus pertenencias. Sus manos trabajaban con una precisión nacida de la certeza de estar haciendo lo correcto después de décadas de silencio forzado. Podía escuchar la música y las risas que seguían fluyendo desde el jardín, ajenas completamente al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de la vida de Ricardo Valdivia. Se cambió el uniforme de empleada por su mejor vestido, un conjunto azul marino sencillo pero digno que reservaba para las ocasiones especiales. Se peinó recogiendo su cabello gris con más cuidado del habitual y se miró una vez más en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la empleada sumisa y asustada de hace una hora. Era Carmela Herrera, viuda de Tomás, propietaria legítima de uno de los terrenos más valiosos de la ciudad. Con el sobre bajo el brazo y el corazón latiendo con fuerza, Carmela salió de su habitación y caminó hacia el jardín. La fiesta continuaba en pleno apogeo. Los invitados bailaban bajo las luces de colores mientras los meseros seguían sirviendo champán y canapés. Ricardo estaba en el centro de un grupo de empresarios, contando alguna anécdota que los hacía reír a carcajadas. Probablemente estaba relatando cómo había conseguido cerrar algún negocio particularmente lucrativo o cómo había superado a algún competidor. Su arrogancia brillaba tanto como las luces que colgaban de los árboles. Carmela se acercó lentamente pero con determinación. Algunos invitados la reconocieron y sus conversaciones se apagaron gradualmente, creando una ola de silencio que se expandía a su paso. Era como si todos intuyeran que algo importante estaba por suceder. Ricardo la vio acercarse y su expresión de alegría se transformó en una mueca de irritación. «Pensé que te había dicho que te fueras», dijo con voz áspera, apenas controlando su furia ante la osadía de la empleada despedida que se atrevía a regresar. «Vete ahora antes de que llame a seguridad». Carmela se detuvo a unos metros de él, sus ojos encontrándose con los del millonario sin bajar la mirada. «Vine a decir algo que debí haber dicho hace muchos años, señor Valdivia». Su voz sonaba tranquila, pero firme, sorprendiéndola incluso a ella misma. «No tengo nada que escuchar de ti», respondió Ricardo despectivamente. «Ya no trabajas aquí, así que no tienes derecho a estar en mi propiedad». «En tu propiedad», repitió Carmela con una sonrisa amarga. «Esa es una afirmación interesante viniendo de alguien que construyó su imperio sobre terreno robado». El jardín quedó completamente en silencio. Hasta la música pareció detenerse, aunque probablemente
Era solo la percepción de Carmela. Ricardo la miró con una mezcla de confusión y rabia creciente. «¿De qué diablos estás hablando, vieja loca?», gruñó dando un paso hacia ella en actitud amenazante. «Estoy hablando del terreno donde está construido tu edificio Torres del Sol», respondió Carmela sin retroceder. «El que supuestamente compraste hace 30 años, el que generó las ganancias que te permitieron expandir tu negocio y convertirte en el magnate que eres hoy». Varios invitados se acercaron intrigados por la confrontación. Ricardo miró a su alrededor consciente de que todos los ojos estaban sobre él. «Ese terreno lo compró mi padre hace décadas», dijo tratando de sonar seguro, pero había un toque de incertidumbre en su voz. «¿Compró o robó?», preguntó Carmela sacando el sobre manila. «Porque tengo aquí las escrituras originales, el testamento de mi difunto esposo Tomás Herrera y el poder limitado que firmé, autorizando únicamente la administración del terreno, nunca su venta». Levantó los documentos para que todos pudieran verlos. «También tengo copias certificadas de los documentos falsos que tu padre usó para transferir ilegalmente mi propiedad a su nombre». Ricardo palideció visiblemente. Sus ojos se fijaron en el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «Eso es ridículo», tartamudeó. «Si realmente tuvieras esos documentos, ¿por qué esperaste tanto tiempo para decir algo?». Carmela lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque era joven asustada y dependía de tu familia para sobrevivir. Porque tu padre me convenció de que no tenía caso luchar contra su dinero y sus abogados. Porque durante años tuve miedo de quedarme en la calle, sin trabajo, sin futuro». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. «Pero hoy me humillaste frente a todos. Me trataste como basura descartable después de 40 años de servicio leal. Y me di cuenta de que ya no tengo nada que perder». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos sacaron sus teléfonos probablemente para grabar la escena o para investigar rápidamente los antecedentes del edificio Torres del Sol. Ricardo intentó recuperar su compostura. «Esto es una extorsión», acusó señalando a Carmela. «Estás tratando de sacarme dinero con documentos falsos». «No son falsos», interrumpió una voz desde atrás. Todos se giraron para ver a un hombre de unos 60 años vestido con un traje modesto que se abría paso entre los invitados. «Me llamo Héctor Ramírez y fui notario público durante 40 años. Mi padre fue quien certificó las escrituras originales del terreno de la señora Herrera y yo tengo copias en los archivos notariales que confirman su autenticidad». Ricardo miró al hombre como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo llegaste aquí?», balbuceó. «La señora Carmela me contactó hace algunos meses», respondió Héctor cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien con la venta de su terreno. «Revisé los archivos de mi padre y efectivamente encontré inconsistencias graves en la documentación de transferencia. La firma que aparece en los papeles de venta no coincide con la firma de la señora Carmela en ningún otro documento. Además, el poder notarial que ella firmó especificaba claramente que solo autorizaba la administración temporal, no la enajenación de la propiedad». El mundo de Ricardo comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Podía ver las expresiones de sus invitados cambiando de curiosidad a horror y finalmente a desprecio. Estos eran tiburones del mundo empresarial y podían oler la sangre en el agua. Un escándalo de esta magnitud no solo arruinaría su reputación, sino que podría destruir todo su imperio si se descubría que su edificio más importante estaba construido sobre un fraude. Esto se resolverá en los tribunales», dijo finalmente tratando de sonar autoritario. «Mis abogados se encargarán de este malentendido». «No hay malentendido, señor Valdivia», dijo Carmela con una calma que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. «El terreno es legalmente mío, siempre lo ha sido,
y tengo todos los documentos necesarios para probarlo. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Durante 40 años guardé silencio, soporté humillaciones, acepté migajas mientras tú construías un imperio sobre lo que me robaron. Pero esta noche me mostraste tu verdadero rostro frente a todos y me diste el impulso que necesitaba para finalmente hacer justicia. Levantó el sobre con los documentos. Mañana por la mañana estos papeles estarán en manos de un abogado y comenzaré el proceso legal para recuperar lo que es mío. Y cuando termine no solo recuperaré mi terreno, sino que todos sabrán sobre qué cimientos falsos construiste tu fortuna. El silencio que siguió a las palabras de Carmela era tan denso que parecía tener peso propio. Ricardo permanecía inmóvil, con el rostro cada vez más pálido, mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Los invitados habían formado un círculo alrededor de la escena, como espectadores de un drama que nunca imaginaron presenciar. Algunos miraban a Ricardo con lástima, otros con la curiosidad mórbida de quienes disfrutan viendo caer a los poderosos. Varios ya estaban susurrando entre ellos, calculando sin duda cómo este escándalo podría afectar sus propios negocios con Valdivia. De repente Ricardo pareció recuperar la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estás cometiendo un grave error, Carmela», dijo tratando de sonar amenazante. «Tengo los mejores abogados del país y recursos ilimitados. Te aplastarán en los tribunales, y cuando todo termine no solo perderás este caso, sino que te demandaré por difamación por daño a mi reputación. Te quitaré hasta el último peso que tengas». Su rostro se había tornado rojo de ira contenida, y las venas de su cuello sobresalían visiblemente. Carmela no se inmutó. La amenaza que hubiera aterrizado hace apenas unas horas ahora parecía vacía, casi patética. «No tengo nada que me puedan quitar, señor Valdivia», respondió con serenidad. «Ya me quitaste todo hace 30 años. Lo único que me queda es la verdad, y esa la verdad es más poderosa que todo tu dinero». Miró a los invitados que los rodeaban. «Y todas estas personas aquí presentes son testigos de tu comportamiento esta noche. Vieron cómo me humillaste, cómo me trataste como basura. Eso habla mucho sobre el tipo de hombre que eres, sobre los valores que te guían». Una mujer elegante de unos 50 años dio un paso adelante. Era Mariana Solís, reconocida empresaria y líder de opinión en la comunidad. «Ricardo, yo he hecho negocios contigo durante años», dijo su voz clara y firme. «Pero si esto es cierto, si realmente construiste tu imperio sobre un fraude, necesito reconsiderar nuestra asociación. No puedo estar vinculada a alguien que roba a viudas y luego las humilla públicamente». Varios otros invitados asintieron en acuerdo, murmurando su apoyo a las palabras de Mariana. «Esto es una conspiración», gritó Ricardo, su voz quebrándose. «Todos ustedes me conocen. Saben el tipo de hombre que soy. He contribuido a esta comunidad, he creado empleos, he invertido millones en desarrollo urbano. Y ahora van a creerle a una empleada doméstica resentida que probablemente falsificó esos documentos». «Es una empleada», dijo Héctor Ramírez, el notario, dando otro paso adelante. «Pero sus documentos no son falsos. Como dije antes, los archivos de mi padre lo confirman. Y hay algo más que debería saber, señor Valdivia. Mi padre, antes de morir, me confesó que su padre lo presionó para que alterara ciertos documentos. Le ofreció dinero, amenazas veladas. Mi padre se negó, pero su padre encontró a alguien menos escrupuloso que sí lo hizo. Mi padre vivió con esa culpa hasta sus últimos días». Ricardo miró al notario con odio puro. «Si tu padre sabía algo, ¿por qué no dijo nada?», preguntó con desesperación creciente. «Por la misma razón que Carmela guardó silencio», respondió Héctor. «Miedo. Tu familia era poderosa, sigue siéndolo. Pero mi padre me hizo prometer
que si algún día surgía la oportunidad de hacer justicia, yo debía ayudar, y aquí estoy cumpliendo esa promesa. Se giró hacia Carmela. Señora Carmela, yo seré su testigo en cualquier procedimiento legal, y además tengo acceso a documentos adicionales que pueden fortalecer su caso. La situación estaba escapando completamente del control de Ricardo. Podía ver cómo su cuidadosamente construida imagen de magnate respetable se desmoronaba frente a sus ojos. Los invitados comenzaban a alejarse, a excusarse con pretextos diversos, recordando repentinamente compromisos urgentes. Sabía lo que significaba. En el mundo de la alta sociedad y los negocios, la reputación lo era todo. Y la suya acababa de recibir un golpe devastador, del cual tal vez nunca se recuperaría. «Esperen», gritó desesperado, tratando de detener el éxodo. «No se vayan. Esto es solo un malentendido. Puedo explicarlo todo». Pero nadie se detenía. Los invitados se retiraban en grupos pequeños, susurrando entre ellos, lanzando miradas de desprecio hacia Ricardo. En cuestión de minutos, el jardín, que había estado lleno de música, risas y celebración, quedó prácticamente vacío. Solo quedaban algunos empleados del servicio de catering que comenzaban a recoger discretamente y un pequeño grupo de personas que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Entre ellos estaba Mariana Solís, quien se acercó a Carmela. «Señora Carmela», dijo extendiendo su mano, «mi nombre es Mariana Solís. Soy abogada especializada en derecho inmobiliario y me gustaría representarla en su caso contra el señor Valdivia. Pro bono, sin costo alguno para usted». Carmela miró a la mujer sorprendida. «¿Por qué haría eso por alguien como yo?», preguntó con genuina confusión. «Porque he visto demasiadas injusticias en mi carrera», respondió Mariana. «He visto a los poderosos abusar de los débiles, usar su dinero y conexiones para salirse con la suya, y estoy cansada de ello. Su caso es sólido, señora Carmela. Con los documentos que tiene y el testimonio del señor Ramírez, no solo puede recuperar su terreno, sino también obtener compensación por décadas de uso ilegal de su propiedad. Estamos hablando de millones en daños y perjuicios». Ricardo, que había escuchado toda la conversación, se acercó tambaleándose ligeramente. «Carmela, por favor», dijo, su voz ahora suplicante, muy diferente del tono arrogante de horas atrás. «Podemos resolver esto entre nosotros. Te pagaré lo que sea razonable, te daré una suma generosa y podemos olvidar todo este asunto. No tienes que ir a los tribunales a hacer esto público. Piensa en todo lo que podrías perder en un juicio largo y costoso. Yo tengo los recursos para prolongar esto durante años. Tú no tienes esa capacidad». Carmela lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tienes razón en algo, señor Valdivia», dijo calmadamente. «No tengo tus recursos, ni tu dinero, ni tu poder, pero tengo algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Tengo dignidad, tengo la verdad de mi lado, y tengo la certeza de que lo que estoy haciendo es justo». Negó con la cabeza. «No hay cantidad de dinero que pueda compensar 40 años de humillaciones de trabajo bajo tu desprecio de vivir, sabiendo que me robaron lo único que mi esposo me dejó. Esto ya no es solo sobre el terreno. Es sobre justicia, sobre demostrar que incluso los poderosos deben rendir cuentas por sus acciones». La madrugada encontró a Ricardo Valdivia en su estudio privado, rodeado de botellas vacías de whisky y documentos esparcidos por todas partes. Sus ojos enrojecidos revelaban una noche sin dormir dedicada a revisar frenéticamente cada papel relacionado con el edificio Torres del Sol. Cada documento que encontraba solo confirmaba sus peores temores. Su padre efectivamente había falsificado la transferencia de propiedad.
Las firmas no coincidían, las fechas tenían inconsistencias y el poder notarial original de Carmela claramente especificaba administración temporal, no autorización de venta. ¿Cómo pudo ser tan descuidado?, murmuraba Ricardo para sí mismo, mientras revisaba por enésima vez los mismos papeles, como si esperara que mágicamente dijeran algo diferente. Su padre siempre había sido meticuloso en los negocios, pero en este caso había dejado un rastro de evidencia que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Ricardo entendía por qué su padre había tomado ese riesgo. El terreno estaba en una ubicación privilegiada, justo en el camino de la expansión urbana. Quien controlara esa propiedad tendría una ventaja enorme en el mercado inmobiliario emergente. Pero el método empleado era indiscutiblemente criminal. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián Cortés, su abogado principal y uno de los litigantes más caros y despiadados de la ciudad. Ricardo le había llamado a las 3 de la madrugada, explicándole la situación con lujo de detalles. «Ricardo, la situación es grave», dijo Sebastián sin preámbulos. «He revisado los documentos que me enviaste y tengo malas noticias. El caso de la señora Herrera es sólido, extremadamente sólido. Si esto va a juicio, es muy probable que perdamos no solo el terreno, sino que enfrentemos cargos criminales por fraude». Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. «Tiene que haber algo que podamos hacer», protestó. «¿Alguna manera de impugnar esos documentos, de desacreditarla? Podríamos argumentar que los papeles son demasiado viejos, que prescribieron o algo así». Sebastián suspiró al otro lado de la línea. «Ya consideré esas opciones. El problema es que el fraude no prescribe, especialmente cuando la víctima no tenía conocimiento completo del mismo. Además, con el testimonio del notario Ramírez y el hecho de que Carmela trabajó para tu familia durante décadas, lo cual puede interpretarse como una forma de mantenerla bajo control, cualquier juez verá esto como un caso claro de abuso de poder». «¿Y qué hay de llegar a un acuerdo?», sugirió Ricardo desesperado. «Ofrecerle una suma grande, lo suficientemente tentadora para que retire la demanda y firme un acuerdo de confidencialidad». «Puedes intentarlo», respondió Sebastián con escepticismo. «Pero basándome en lo que me contaste sobre su comportamiento anoche, no creo que acepte. Parece que para ella esto es una cuestión de principios, no de dinero. Además, ahora tiene a Mariana Solís como abogada. Esa mujer es brillante, implacable y tiene una reputación impecable. No aceptará ningún acuerdo que no sea completamente favorable para su clienta». Ricardo colgó el teléfono y se hundió en su silla de cuero. El imperio que había construido tan cuidadosamente estaba comenzando a resquebrajarse. Ya podía imaginar los titulares en los periódicos, las investigaciones que se desencadenarían, los socios que se alejarían. El edificio Torres del Sol no era solo su propiedad más valiosa, era el símbolo de su éxito, la joya de su corona empresarial. Perderlo sería devastador tanto financiera como simbólicamente, pero peor aún sería el escándalo, las acusaciones de fraude, la posibilidad de enfrentar cargos criminales. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, Ricardo tomó una decisión. No iba a rendirse sin pelear. Si Carmela quería guerra, la tendría. Tenía recursos, conexiones, influencia. Podía hacer que su vida se volviera un infierno. Podía contratar investigadores privados para buscar cualquier cosa en su pasado que pudiera usar en su contra. Podía presionar a los medios para que presentaran la historia desde su perspectiva. Podía usar su poder para asegurarse de que ningún juez se atreviera a fallar en su contra. Era sucio, era inmoral, pero era supervivencia. Mientras tanto, en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, Carmela también había pasado la noche en vela, pero por razones muy diferentes.
Después de salir de la mansión, Mariana Solís la había llevado a su oficina, donde pasaron horas revisando documentos, planificando la estrategia legal, discutiendo cada aspecto del caso. Ahora sentada en su modesta sala con una taza de té entre las manos, Carmela reflexionaba sobre los eventos de la noche anterior. Parte de ella todavía no podía creer lo que había hecho. Durante 40 años había sido invisible, sumisa, silenciosa, y en una sola noche había desafiado al hombre más poderoso que conocía. El miedo seguía allí acechando en las esquinas de su mente. Ricardo Valdivia no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Tenía los recursos para hacerle daño, para arruinarla de formas que ella ni siquiera podía imaginar. Pero junto al miedo había algo más fuerte. Era una sensación de liberación de haber finalmente alzado la voz después de tanto tiempo. Era la certeza de estar haciendo lo correcto, sin importar las consecuencias. Era el honor de pelear por la memoria de Tomás, por el legado que él le había dejado y que le fue arrebatado. El timbre de su puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir encontró a Héctor Ramírez, el notario, acompañado de una mujer mayor que Carmela reconoció como Rosa Méndez, otra ex empleada de la familia Valdivia, que había sido despedida años atrás. «Señora Carmela», dijo Héctor con una sonrisa, «le presento a la señora Rosa. Ella trabajó para los Valdivia durante 15 años y tiene información que podría ser muy útil para su caso». Rosa dio un paso adelante tomando las manos de Carmela entre las suyas. «Cuando me enteré de lo que hiciste anoche sentí que tenía que venir», dijo con voz emocionada. «Durante años guardé silencio sobre cosas que no estaban bien. Pero tu valentía me inspiró. Si vas a enfrentar a Ricardo Valdivia, quiero ayudarte. Yo sé cosas sobre cómo opera, sobre las tácticas que usa para intimidar a la gente. Y conozco a otras personas que también fueron víctimas de su familia». Carmela sintió lágrimas formándose en sus ojos. No estaba sola. Había otras personas que habían sufrido bajo el yugo de los Valdivia, otras voces que habían sido silenciadas por miedo o necesidad. Y ahora todas esas voces estaban encontrando el valor para hablar, para unirse en busca de justicia. Pasaron la mañana compartiendo historias, documentando abusos, conectando los puntos de un patrón de comportamiento que había durado décadas. Con cada testimonio, el caso contra Ricardo se fortalecía no solo en términos legales, sino también morales. Al mediodía, Mariana Solís llegó al departamento de Carmela con más noticias. «Tengo contactos en varios medios de comunicación», dijo. «Quieren cubrir la historia. El caso de una empleada doméstica enfrentando a un magnate inmobiliario corrupto es exactamente el tipo de narrativa que captura la atención pública. Pero necesito tu autorización, Carmela. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre». Carmela miró por la ventana de su pequeño departamento, observando la ciudad que se extendía ante ella. Durante décadas había vivido en las sombras, invisible para la mayoría de las personas que cruzaban su camino. La idea de convertirse en una figura pública, de ser el centro de atención, la aterrorizaba. Pero también entendía que la luz del día era su mejor arma contra alguien como Ricardo Valdivia. Los secretos prosperaban en la oscuridad y su historia había permanecido oculta durante demasiado tiempo. «Hágalo público», dijo finalmente, girándose hacia Mariana. «Que todo el mundo sepa lo que pasó. No solo por mí, sino por todas las personas que han sido víctimas de los poderosos que abusan de su posición». Mariana asintió con aprobación y comenzó a hacer llamadas. En cuestión de horas, los medios de comunicación estaban en llamas con la historia. Los noticieros vespertinos abrieron con el escándalo. Empleada doméstica acusa a magnate inmobiliario de fraude. Fraude millonario sacude los cimientos del imperio Valdivia. La verdad detrás del edificio Torres del Sol.
Los titulares se multiplicaban, cada uno más sensacionalista que el anterior. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos defendían a Carmela viéndola como una heroína que finalmente se atrevió a enfrentar la injusticia. Otros la acusaban de ser una oportunista que buscaba aprovecharse de un hombre exitoso. En su mansión, ahora inquietantemente silenciosa, Ricardo observaba las noticias con una mezcla de horror e incredulidad. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios preocupados, inversores nerviosos, reporteros buscando declaraciones. Había apagado el aparato después de la 20ª llamada, incapaz de lidiar con el aluvión de cuestionamientos y acusaciones. Su asistente personal había renunciado esa misma mañana, alegando razones personales, pero Ricardo sabía la verdad. Nadie quería estar asociado con un escándalo de esta magnitud. La mancha en su reputación se estaba extendiendo como tinta en agua, contaminando todo lo que tocaba. Sebastián Cortés, su abogado, llegó a media tarde con el rostro grave y una carpeta llena de documentos. «Tenemos que hablar, Ricardo», dijo sin siquiera saludar. «La situación es peor de lo que pensábamos». Se sentaron en el estudio donde apenas 12 horas antes Ricardo había revisado frenéticamente los documentos del terreno. «Los medios no son nuestro único problema», continuó Sebastián. «La Fiscalía ha anunciado que abrirá una investigación formal sobre las irregularidades en la transferencia de propiedad. Y hay más. 3 exempleados de tu empresa han salido a dar testimonio sobre prácticas cuestionables en otras adquisiciones de terrenos». Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. «No puede ser», murmuraba. «Esto tiene que ser una conspiración. Todas estas personas saliendo al mismo tiempo. Alguien las está coordinando». «Probablemente», respondió Sebastián. «Pero eso no cambia el hecho de que sus testimonios son consistentes y están respaldados por documentación. El problema, Ricardo, es que tu padre dejó un patrón de comportamiento. El caso de Carmela Herrera no es un incidente aislado. Parece ser parte de una práctica sistemática de fraude inmobiliario». Las palabras de su abogado cayeron como piedras en el estómago de Ricardo. Siempre había sabido que su padre era despiadado en los negocios, que jugaba sucio cuando era necesario. Pero había preferido no hacer preguntas, no indagar demasiado en los orígenes de su fortuna. Ahora esa ignorancia deliberada estaba regresando para destruirlo. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sebastián respiró profundamente antes de responder. «Honestamente, muy pocas. Podemos pelear cada acusación una por una, pero eso llevará años, costará millones y probablemente perdamos de todos modos. La evidencia es abrumadora y la opinión pública está completamente en contra tuya», preguntó Ricardo, detectando la duda en la voz de su abogado. «¿O podemos considerar un acuerdo global? Reconocer el fraude, devolver las propiedades obtenidas ilegalmente, compensar a las víctimas y cooperar con las autoridades. A cambio podríamos negociar inmunidad de cargos criminales o al menos una sentencia reducida». Ricardo se levantó de golpe, tirando su vaso de whisky, que se estrelló contra la pared. «Estás loco», gritó. «Estás sugiriendo que me declare culpable, que renuncie a todo lo que he trabajado, que admita ser un criminal». Sebastián lo miró con una mezcla de lástima y frustración. «Estoy sugiriendo que enfrentes la realidad, Ricardo. Tu imperio está construido sobre arena, y esa arena está siendo arrastrada por la marea. Puedes aferrarte a ella y ahogarte, o puedes soltar y al menos salvar tu libertad y algo de dignidad». Mientras Ricardo lidiaba con el colapso de su mundo, Carmela estaba siendo entrevistada en un estudio de televisión. La productora del programa la había peinado y maquillado ligeramente, pero había insistido en que Carmela usara su propia ropa, su vestido azul marino sencillo,
Querían que la audiencia viera a la mujer real, no una versión fabricada para las cámaras. Carmela estaba nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba que comenzara la entrevista. Nunca había estado frente a cámaras, nunca había imaginado que su voz llegaría a miles de hogares. La entrevistadora era una mujer de mediana edad, con fama de ser dura pero justa. Señora Carmela, comenzó una vez que las cámaras empezaron a grabar, cuéntenos su historia. Cómo una empleada doméstica termina desafiando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Carmela respiró profundo y comenzó a hablar. Al principio su voz era temblorosa, insegura, pero a medida que relataba su historia, las décadas de silencio, el dolor de perder el legado de su esposo, la humillación constante, su voz se hizo más fuerte, más firme. Habló de Tomás, de sus sueños de la vida que habían planeado juntos y que fue truncada por la muerte y luego por el fraude. Durante años me sentí impotente, dijo Carmela mirando directamente a la cámara. Pensé que nadie me creería, que no tenía ninguna posibilidad contra una familia tan poderosa. Me convencí a mí misma de que era mejor guardar silencio, mantener mi trabajo, sobrevivir. Pero la noche de la fiesta, cuando me humilló frente a todos, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que el silencio no me estaba protegiendo. Me estaba destruyendo lentamente. Y decidí que prefería arriesgarlo todo por la verdad que seguir viviendo en la mentira. La entrevista duró 1 hora y fue transmitida en vivo. Los teléfonos del estudio no dejaban de sonar, con personas llamando para expresar su apoyo. Las redes sociales explotaron con mensajes de solidaridad. El hashtag Justicia para Carmela se volvió tendencia en cuestión de minutos. Personas de todo el país compartían sus propias historias de abuso de poder, de injusticias sufridas en silencio. Carmela se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo, en una voz para los que no tenían voz. 3 semanas después del escándalo inicial, la batalla legal estaba en pleno apogeo. Mariana Solís había presentado formalmente la demanda contra Ricardo Valdivia, solicitando no solo la devolución del terreno, sino también compensación por décadas de uso indebido de la propiedad. Los cálculos preliminares sugerían que Ricardo podría deber millones en daños y perjuicios, una suma que incluso para un hombre de su riqueza representaba un golpe devastador. Pero el dinero era solo parte del problema. El verdadero daño era a su reputación y con ella a todo su imperio empresarial. Los socios comerciales de Ricardo comenzaron a distanciarse uno por uno. Contratos que parecían seguros se cancelaron, inversiones prometidas se evaporaron. Los bancos que antes competían por prestarle dinero, ahora dudaban en extender su crédito. El edificio Torres del Sol, que había sido su orgullo y alegría, ahora era visto como un monumento al fraude. Varios inquilinos importantes habían rescindido sus contratos, alegando que no querían estar asociados con un edificio construido sobre tierra robada. La pérdida de ingresos era catastrófica y cada día que pasaba la situación empeoraba. Ricardo había intentado contraatacar, contratando una firma de relaciones públicas para mejorar su imagen. Dieron entrevistas en las que presentó su versión de los hechos, sugiriendo que Carmela estaba confundida, que sus documentos podían ser cuestionables, que todo era un malentendido, magnificado por medios sensacionalistas. Pero sus palabras sonaban huecas, especialmente después de que salieran a la luz más víctimas de prácticas similares. Cada intento de defenderse solo cavaba un hoyo más profundo. La gente no creía sus excusas y cada aparición pública era recibida con protestas y condenas. Una mañana particularmente difícil, Ricardo recibió la visita de Mauricio Salazar, su socio más antiguo y uno de los pocos que aún mantenía contacto con él. Mauricio entró al estudio sin la cordialidad usual, su rostro serio y tenso. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos.
He estado revisando las finanzas de nuestras empresas conjuntas y la situación es insostenible. Estamos perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Los inversores están nerviosos. Los clientes se están yendo. Si esto continúa, vamos a quebrar. Ricardo se pasó las manos por el cabello, gesto que había repetido incontables veces en las últimas semanas. Lo sé, Mauricio, créeme, lo sé, pero estoy trabajando en soluciones. Mi abogado está negociando acuerdos, vamos a superar esto. Mauricio negó con la cabeza lentamente. No creo que lo entiendas, Ricardo. Esto no es solo una crisis temporal. Has perdido la confianza del mercado y sin confianza no hay negocios. Hizo una pausa antes de continuar. He venido a decirte que voy a disolver nuestra sociedad. Necesito proteger mis propios intereses y no puedo seguir atado a tu situación. Las palabras de Mauricio fueron como un puñetazo en el estómago. Eran amigos desde la universidad, habían construido negocios juntos, habían celebrado éxitos y superado crisis. O al menos eso creía Ricardo. ¿Me estás abandonando?, preguntó con una mezcla de incredulidad y dolor. Después de todo lo que hemos pasado juntos, simplemente te vas. Mauricio lo miró con algo parecido a la lástima. No estoy abandonándote, Ricardo, estoy sobreviviendo. Tú creaste esta situación con tus decisiones o las de tu padre, y aunque siento simpatía por tu situación, no puedo dejar que me arrastres contigo. Tengo una familia, empleados que dependen de mí. No puedo sacrificarlos por lealtad a alguien que construyó su imperio sobre el fraude. Después de que Mauricio se fuera, Ricardo se quedó solo en su estudio, rodeado por los símbolos de su éxito que ahora parecían burlas crueles. Los trofeos empresariales, las fotografías con políticos y celebridades, los reconocimientos por su contribución al desarrollo urbano. Todo era hueco, todo estaba manchado por la verdad que finalmente había salido a la luz. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Ricardo se permitió considerar seriamente la sugerencia de su abogado. Tal vez era hora de aceptar la derrota, de negociar un acuerdo que le permitiera al menos mantener algo de lo que había construido. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Carmela vivía una realidad completamente diferente. Su pequeño departamento se había convertido en una especie de centro de operaciones. Mariana llegaba cada mañana con actualizaciones del caso. Rosa y otros exempleados de la familia Valdivia visitaban regularmente compartiendo más información que fortalecía el caso. Y lo más sorprendente, personas completamente desconocidas aparecían para expresar su apoyo, algunos trayendo comida, otros ofreciendo ayuda legal o simplemente queriendo estrechar la mano de la mujer que había desafiado al poderoso. Una tarde Carmela recibió una visita particularmente emotiva. Era una mujer joven de unos 30 años, llamada Patricia, que se presentó como hija de uno de los trabajadores que había sido despedido injustamente por el padre de Ricardo décadas atrás. «Mi padre murió hace 5 años», dijo Patricia con lágrimas en los ojos, pero hasta su último día habló sobre la injusticia que sufrió. Cómo trabajó fielmente durante años solo para ser despedido sin causa cuando se atrevió a cuestionar ciertas prácticas. Ver lo que usted está haciendo, señora Carmela, es como si su voz finalmente fuera escuchada. Es como si todas las voces silenciadas finalmente tuvieran la oportunidad de hablar. Carmela abrazó a la joven sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. No era solo su batalla personal, se había convertido en la representante de décadas de injusticias de todas las personas que habían sido pisoteadas por los Valdivia y otros como ellos. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. No estaba sola en esto. Había un ejército de personas que habían sufrido en silencio y que ahora encontraban valor en su ejemplo para alzar sus propias voces. Mariana llegó esa noche con noticias importantes.
Carmela, tengo algo que contarte, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar su emoción. Los abogados de Valdivia se pusieron en contacto. Quieren negociar un acuerdo. Carmela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó cautelosamente. Mariana extendió un documento sobre la mesa. Están ofreciendo devolver el terreno completo más una compensación de 10 millones de pesos. A cambio quieren que retires la demanda y firmes un acuerdo de confidencialidad que te impida hablar públicamente sobre el caso. 10 millones era una suma astronómica para alguien como Carmela. Era más dinero del que había visto en toda su vida, era seguridad económica para el resto de sus días. Pero había algo en la oferta que la inquietaba. El acuerdo de confidencialidad significaría volver al silencio, significaría que la verdad quedaría parcialmente oculta. ¿Y qué pasa con las otras víctimas?, preguntó. Con las otras personas que sufrieron fraudes similares. Este acuerdo solo me beneficia a mí. Mariana asintió con aprobación. Esa es exactamente la pregunta correcta, Carmela. Y es por eso que te aconsejo que rechaces esta oferta. Si aceptas, Ricardo saldrá relativamente ileso. Pagará, pero mantendrá su reputación al menos parcialmente intacta. Las otras víctimas no obtendrán justicia. La decisión de Carmela de rechazar la oferta de acuerdo sacudió a todos los involucrados en el caso. Sebastián Cortés, el abogado de Ricardo, no podía creer que una empleada doméstica hubiera rechazado 10 millones de pesos. Es irracional, le dijo a Ricardo durante su siguiente reunión. Nadie en su posición rechazaría esa cantidad de dinero. Tiene que haber algo más detrás de esto. Tal vez alguien la está manipulando, usando su caso para sus propios fines. Ricardo, sin embargo, comenzaba a entender algo que su abogado no captaba. Para Carmela esto nunca había sido sobre el dinero. Era sobre dignidad, sobre justicia, sobre demostrar que los poderosos no podían simplemente comprar su salida de las consecuencias de sus acciones. El rechazo del acuerdo significaba que el caso iría a juicio completo. Sería un espectáculo público donde cada detalle sórdido sería expuesto ante el escrutinio de la prensa y la opinión pública. Sebastián preparó a Ricardo para lo que vendría. El juicio será brutal, le advirtió. Van a sacar cada trapo sucio, cada transacción cuestionable, cada víctima que tu padre dejó en su camino. Y no solo tu padre, tú también serás examinado. Cada decisión de negocios que tomaste, cada propiedad que adquiriste, todo será cuestionado. Ricardo asintió, sintiendo el peso de la realidad aplastándolo. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de cuánto perdería en el proceso. Mientras se preparaba para el juicio, Ricardo hizo algo que no había hecho en décadas. Visitó la tumba de su padre. El cementerio estaba tranquilo esa tarde de otoño, las hojas secas crujiendo bajo sus pies, mientras caminaba entre las lápidas hasta llegar a la tumba familiar. Se quedó allí de pie mirando el nombre grabado en el mármol: Eduardo Valdivia, empresario visionario, padre amado. Las palabras parecían una burla ahora. «Mira lo que dejaste, papá», murmuró Ricardo, su voz quebrándose. «Construiste un imperio sobre mentiras y ahora todo se está derrumbando. Y yo fui lo suficientemente estúpido como para seguir tus pasos sin cuestionar tus métodos, sin preguntar sobre los cimientos de todo esto». Por primera vez en su vida, Ricardo se permitió sentir verdadera culpa, no la preocupación por las consecuencias legales o financieras, sino genuino remordimiento por el daño causado. Pensó en Carmela, en los 40 años que había trabajado para su familia en silencio, soportando humillaciones, mientras él disfrutaba de lujos pagados con el terreno que le habían robado. Pensó en las otras víctimas, las familias destruidas, los sueños aplastados, todo para que él pudiera tener más dinero del que podría gastar en varias vidas. El peso de esas realizaciones era abrumador.
De regreso en su mansión cada vez más vacía, Ricardo tomó una decisión. Llamó a Sebastián y le dio instrucciones específicas. «Quiero cambiar nuestra estrategia», dijo con una calma que sorprendió a su abogado. «No vamos a pelear más. Voy a admitir todo. El fraude, las transacciones ilegales, todo». Sebastián quedó en silencio por un momento procesando lo que acababa de escuchar. «Ricardo, ¿estás seguro?», preguntó finalmente. «Si haces eso, te declaras culpable de crímenes que pueden llevarte a prisión». «Lo sé», respondió Ricardo, «pero ya no puedo seguir peleando una batalla que está mal desde el principio. Mi padre cometió fraude, yo me beneficié de ese fraude, y es hora de que alguien en esta familia enfrente las consecuencias». La noticia de que Ricardo Valdivia admitiría su culpabilidad se filtró a la prensa antes del juicio. Los medios explotaron con análisis y especulaciones. Algunos lo veían como una admisión de derrota, otros como un intento calculado de generar simpatía pública. Pero para quienes conocían a Ricardo, incluyendo a Carmela, había algo diferente en su actitud. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuino arrepentimiento. El día del juicio llegó finalmente. La sala del tribunal estaba abarrotada con reporteros, víctimas adicionales y curiosos que querían presenciar este momento histórico. Ricardo entró vestido con un traje simple, muy diferente de la ostentación que solía mostrar. Sus ojos buscaron a Carmela, encontrándola sentada junto a Mariana, y cuando sus miradas se encontraron, él asintió levemente. El juez, un hombre mayor con reputación de ser justo pero firme, llamó al orden. «Antes de que comencemos con los procedimientos formales, entiendo que el señor Valdivia desea hacer una declaración». Ricardo se levantó, sintiendo todas las miradas clavadas en él. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió clara cuando comenzó a hablar. «Su señoría y a todos los presentes, quiero comenzar admitiendo los hechos que me traen aquí. Mi padre, Eduardo Valdivia, cometió fraude al apropiarse ilegalmente del terreno que pertenecía legítimamente a la señora Carmela Herrera. Y yo a sabiendas me beneficié de ese fraude, construyendo mi imperio sobre esa propiedad robada». Un murmullo recorrió la sala, pero Ricardo continuó. «Durante años justifiqué las acciones de mi padre. Me dije a mí mismo que los negocios eran así, que era necesario ser despiadado para tener éxito. Traté a las personas como obstáculos, a superar como medios para un fin en lugar de seres humanos con dignidad y derechos. Y específicamente traté a la señora Carmela Herrera con desprecio y crueldad, culminando en la humillación pública que precipitó estos eventos». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. «No hay justificación para lo que hice o para lo que mi padre hizo antes que yo. El dinero, el éxito, el poder, ninguna de esas cosas vale la pena si se obtienen pisoteando a otros». Ricardo se giró directamente hacia Carmela. «Señora Carmela, sé que las disculpas son inadecuadas después de décadas de abuso y de haberse apropiado de su propiedad. Sé que ninguna palabra puede deshacer el daño causado, pero aún así necesito decirlo. Lo siento profundamente. Siento el dolor que mi familia le causó, siento la pérdida de su esposo y del legado que él quería dejarle. Siento cada humillación, cada momento de desprecio, cada año que vivió en silencio porque mi familia la había robado». Carmela escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca había esperado escuchar estas palabras, nunca había imaginado que Ricardo Valdivia, el hombre arrogante que la había humillado públicamente, pudiera mostrar tal remordimiento. «Por eso», continuó Ricardo ante el juez, «estoy solicitando que se acepte mi declaración de culpabilidad sin condiciones. Estoy dispuesto a devolver no solo el terreno original, sino también cualquier propiedad que se haya construido usando ganancias derivadas de ese fraude inicial».
Estoy dispuesto a compensar a la señora Herrera y a cualquier otra víctima de las prácticas fraudulentas de mi padre. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier sentencia que el tribunal considere apropiada, incluyendo tiempo en prisión, si es lo que la justicia requiere. El silencio en la sala era absoluto. Nadie había esperado esto. Mariana miró a Carmela, quien parecía estar procesando las palabras de Ricardo, tratando de decidir si eran genuinas o simplemente otra manipulación. El juez estudió a Ricardo cuidadosamente. Señor Valdivia, dijo finalmente, este es un desarrollo muy inusual. ¿Está usted completamente consciente de que al hacer esta admisión está renunciando a cualquier defensa legal que podría tener? Sí, su señoría, respondió Ricardo. Estoy completamente consciente. He vivido toda mi vida escondiéndome detrás del dinero y el poder de defensas legales y tecnicismos. Ya no quiero hacer eso. Quiero enfrentar las consecuencias de mis acciones y las acciones de mi padre, de las que me beneficié. La decisión de Carmela de rechazar la oferta de acuerdo sacudió a todos los involucrados en el caso. Sebastián Cortés, el abogado de Ricardo, no podía creer que una empleada doméstica hubiera rechazado 10 millones de pesos. Es irracional, le dijo a Ricardo durante su siguiente reunión. Nadie en su posición rechazaría esa cantidad de dinero. Tiene que haber algo más detrás de esto. Tal vez alguien la está manipulando usando su caso para sus propios fines. Ricardo, sin embargo, comenzaba a entender algo que su abogado no captaba. Para Carmela esto nunca había sido sobre el dinero. Era sobre dignidad, sobre justicia, sobre demostrar que los poderosos no podían simplemente comprar su salida de las consecuencias de sus acciones. El rechazo del acuerdo significaba que el caso iría a juicio completo. Sería un espectáculo público donde cada detalle sórdido sería expuesto ante el escrutinio de la prensa y la opinión pública. Sebastián preparó a Ricardo para lo que vendría. El juicio será brutal, le advirtió. Van a sacar cada trapo sucio, cada transacción cuestionable, cada víctima que tu padre dejó en su camino. Y no solo tu padre, tú también serás examinado. Cada decisión de negocios que tomaste, cada propiedad que adquiriste, todo será cuestionado. Ricardo asintió, sintiendo el peso de la realidad aplastándolo. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de cuánto perdería en el proceso. Mientras se preparaba para el juicio, Ricardo hizo algo que no había hecho en décadas. Visitó la tumba de su padre. El cementerio estaba tranquilo esa tarde de otoño, las hojas secas crujiendo bajo sus pies, mientras caminaba entre las lápidas hasta llegar a la tumba familiar. Se quedó allí de pie, mirando el nombre grabado en el mármol: Eduardo Valdivia, empresario visionario, padre amado. Las palabras parecían una burla ahora. «Mira lo que dejaste, papá», murmuró Ricardo, su voz quebrándose. «Construiste un imperio sobre mentiras, y ahora todo se está derrumbando. Y yo fui lo suficientemente estúpido como para seguir tus pasos, sin cuestionar tus métodos, sin preguntar sobre los cimientos de todo esto». Por primera vez en su vida, Ricardo se permitió sentir verdadera culpa. No la preocupación por las consecuencias legales o financieras, sino genuino remordimiento por el daño causado. Pensó en Carmela, en los 40 años que había trabajado para su familia en silencio, soportando humillaciones, mientras él disfrutaba de lujos pagados con el terreno que le habían robado. Pensó en las otras víctimas, las familias destruidas, los sueños aplastados, todo para que él pudiera tener más dinero del que podría gastar en varias vidas. El peso de esas realizaciones era abrumador. De regreso en su mansión cada vez más vacía, Ricardo tomó una decisión. Llamó a Sebastián y le dio instrucciones específicas. «Quiero cambiar nuestra estrategia», dijo con una calma que sorprendió a su abogado. «No vamos a pelear más. Voy a admitir todo.
El fraude, las transacciones ilegales, todo. Sebastián quedó en silencio por un momento procesando lo que acababa de escuchar. «Ricardo, ¿estás seguro?», preguntó finalmente. «Si haces eso, te declaras culpable de crímenes que pueden llevarte a prisión». «Lo sé», respondió Ricardo, «pero ya no puedo seguir peleando una batalla que está mal desde el principio. Mi padre cometió fraude, yo me beneficié de ese fraude, y es hora de que alguien en esta familia enfrente las consecuencias». La noticia de que Ricardo Valdivia admitiría su culpabilidad se filtró a la prensa antes del juicio. Los medios explotaron con análisis y especulaciones. Algunos lo veían como una admisión de derrota, otros como un intento calculado de generar simpatía pública. Pero para quienes conocían a Ricardo, incluyendo a Carmela, había algo diferente en su actitud. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuino arrepentimiento. El día del juicio llegó finalmente. La sala del tribunal estaba abarrotada con reporteros, víctimas adicionales y curiosos que querían presenciar este momento histórico. Ricardo entró vestido con un traje simple, muy diferente de la ostentación que solía mostrar. Sus ojos buscaron a Carmela, encontrándola sentada junto a Mariana, y cuando sus miradas se encontraron, él asintió levemente. El juez, un hombre mayor con reputación de ser justo pero firme, llamó al orden. «Antes de que comencemos con los procedimientos formales, entiendo que el señor Valdivia desea hacer una declaración». Ricardo se levantó, sintiendo todas las miradas clavadas en él. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió clara cuando comenzó a hablar. «Su señoría, y a todos los presentes, quiero comenzar admitiendo los hechos que me traen aquí. Mi padre, Eduardo Valdivia, cometió fraude al apropiarse ilegalmente del terreno que pertenecía legítimamente a la señora Carmela Herrera. Y yo a sabiendas me beneficié de ese fraude, construyendo mi imperio sobre esa propiedad robada». Un murmullo recorrió la sala, pero Ricardo continuó. «Durante años justifiqué las acciones de mi padre. Me dije a mí mismo que los negocios eran así, que era necesario ser despiadado para tener éxito. Traté a las personas como obstáculos a superar como medios para un fin, en lugar de seres humanos con dignidad y derechos. Y específicamente, traté a la señora Carmela Herrera con desprecio y crueldad, culminando en la humillación pública que precipitó estos eventos». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. «No hay justificación para lo que hice o para lo que mi padre hizo antes que yo. El dinero, el éxito, el poder, ninguna de esas cosas vale la pena si se obtienen pisoteando a otros». Ricardo se giró directamente hacia Carmela. «Señora Carmela, sé que las disculpas son inadecuadas después de décadas de abuso y de haberse apropiado de su propiedad. Sé que ninguna palabra puede deshacer el daño causado, pero aún así necesito decirlo. Lo siento profundamente. Siento el dolor que mi familia le causó. Siento la pérdida de su esposo y del legado que él quería dejarle. Siento cada humillación, cada momento de desprecio, cada año que vivió en silencio, porque mi familia la había robado». Carmela escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca había esperado escuchar estas palabras. Nunca había imaginado que Ricardo Valdivia, el hombre arrogante que la había humillado públicamente, pudiera mostrar tal remordimiento. Por eso continuó Ricardo ante el juez: «Estoy solicitando que se acepte mi declaración de culpabilidad sin condiciones. Estoy dispuesto a devolver no solo el terreno original, sino también cualquier propiedad que se haya construido usando ganancias derivadas de ese fraude inicial. Estoy dispuesto a compensar a la señora Herrera y a cualquier otra víctima de las prácticas fraudulentas de mi padre. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier sentencia que el tribunal considere apropiada, incluyendo tiempo en prisión, si es lo que la justicia requiere». El silencio en la sala era absoluto.
Nadie había esperado esto. Mariana miró a Carmela, quien parecía estar procesando las palabras de Ricardo, tratando de decidir si eran genuinas o simplemente otra manipulación. El juez estudió a Ricardo cuidadosamente. Señor Valdivia dijo, finalmente este es un desarrollo muy inusual. ¿Está usted completamente consciente de que al hacer esta admisión está renunciando a cualquier defensa legal que podría tener? Sí, su señoría, respondió Ricardo. Estoy completamente consciente. He vivido toda mi vida escondiéndome detrás del dinero y el poder de defensas legales y tecnicismos. Ya no quiero hacer eso. Quiero enfrentar las consecuencias de mis acciones y las acciones de mi padre de las que me beneficié. El juez declaró un receso para considerar las implicaciones de la admisión de Ricardo. Durante ese tiempo, Carmela se encontró rodeada de reporteros y simpatizantes, todos queriendo saber su reacción. Mariana la protegió de la multitud, guiándola a una sala privada donde pudieran hablar. ¿Qué piensas?, preguntó Mariana. Es un cambio notable en su actitud. ¿Crees que es genuino? Carmela se sentó lentamente en una silla, sus manos temblando ligeramente. No lo sé, respondió honestamente. Parte de mí quiere creer que finalmente vio la luz, que realmente se arrepiente. Pero otra parte recuerda los 40 años de crueldad, la humillación en la fiesta. Es difícil olvidar todo eso, solo porque ahora dice las palabras correctas. Rosa, quien había estado presente en el tribunal, se acercó a ellas. He conocido a los Valdivia durante décadas, dijo pensativamente, y nunca había visto a Ricardo mostrarse vulnerable así. Siempre fue orgulloso, arrogante, incapaz de admitir errores. Lo que acaba de hacer allá afuera, admitir culpabilidad, renunciar a su fortuna, eso no es algo que el Ricardo que yo conocía hubiera hecho jamás. Hizo una pausa antes de continuar. Creo que algo genuinamente cambió en él. Tal vez fue ver su mundo desmoronarse, o tal vez fue finalmente enfrentar las consecuencias de vivir una mentira. Pero creo que su arrepentimiento es real. Cuando el juicio se reanudó, el juez había tomado una decisión. Dada la admisión del señor Valdivia y la evidencia presentada, anunció: procedo a declararlo culpable de fraude, apropiación ilegal de propiedad y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, también tomo en cuenta su cooperación completa, su admisión voluntaria de culpabilidad y su disposición a hacer restitución. La sala se llenó de murmullos mientras todos esperaban la sentencia. El juez continuó: por tanto, ordeno lo siguiente. Primero, la propiedad en cuestión será devuelta inmediatamente a la señora Carmela Herrera, junto con todos los edificios y estructuras construidas en ella. Segundo, el señor Valdivia pagará compensación por daños y perjuicios, a calcular, basándose en las ganancias obtenidas del uso ilegal de la propiedad durante los últimos 30 años. Carmela sintió que el corazón le daba un vuelco. Después de décadas, finalmente recuperaría lo que era suyo. El juez no había terminado. Tercero, el señor Valdivia establecerá un fondo fiduciario para compensar a otras víctimas de prácticas fraudulentas similares cometidas por su padre. Cuarto, dado que ha mostrado remordimiento genuino y disposición total para hacer restitución, la sentencia de prisión será de 3 años, pero podrá cumplirse bajo arresto domiciliario si continúa cooperando plenamente con las autoridades en la identificación y compensación de otras víctimas. La decisión fue recibida con reacciones mixtas. Algunos pensaban que Ricardo merecía una sentencia más dura, otros creían que su cooperación y arrepentimiento justificaban la clemencia. Carmela se quedó en su asiento procesando todo lo que había escuchado. Había ganado no solo en términos legales, sino moralmente. La verdad había salido a la luz, la justicia se había hecho y su dignidad había sido restaurada.
Después de que el juez se retirara, Ricardo se acercó a donde estaba Carmela. Los guardias lo vigilaban de cerca, pero le permitieron hablar brevemente. «Señora Carmela», dijo su voz cargada de emoción, «sé que esto no compensa décadas de dolor. Sé que las palabras son insuficientes, pero necesito que sepa que lo que dije allá afuera fue sincero. He vivido mi vida de la manera equivocada y finalmente lo entiendo». Carmela lo miró. Este hombre que había sido su tormento durante tanto tiempo, ahora parecía pequeño, vulnerable, casi frágil. El poder y la arrogancia que lo habían definido se habían desvanecido, dejando solo a un ser humano imperfecto, enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Señor Valdivia», dijo finalmente, «durante años lo odié. Pasé noches sin dormir imaginando este momento, imaginando verlo caer, pero ahora que estoy aquí no siento satisfacción por su sufrimiento, solo siento tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las vidas dañadas, por la manera en que el orgullo y la avaricia pueden corromper a las personas». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Acepto su disculpa no porque borre el pasado, sino porque creo que el perdón es liberador. Durante décadas fui prisionera del silencio de la injusticia. Y ahora que he recuperado mi voz, mi dignidad, mi propiedad, no quiero ser prisionera del odio. Usted tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, y yo finalmente puedo vivir libre de las suyas». Ricardo asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «No merezco su gracia, pero le agradezco por ella». Los guardias se lo llevaron entonces y Carmela lo observó alejarse, sintiendo un extraño sentido de cierre. Afuera del tribunal, una multitud de reporteros esperaba. Mariana había preparado una declaración, pero Carmela decidió hablar con sus propias palabras. «Hoy se hizo justicia», dijo frente a las cámaras, «no solo para mí, sino para todas las personas que han sido víctimas del abuso de poder. Quiero que mi historia sirva como recordatorio de que nunca es tarde para alzar la voz, para exigir lo que es justo. Durante 40 años guardé silencio, por miedo, por necesidad, por creer que no tenía opciones. Pero siempre hay opciones, incluso cuando parecen imposibles». Los reporteros la bombardearon con preguntas. ¿Qué hará ahora con su propiedad? ¿Cómo se siente al ganar? ¿Perdonará completamente a Ricardo Valdivia? Carmela levantó la mano pidiendo silencio. «Mi propiedad será utilizada para crear algo positivo», respondió. «Estoy trabajando con organizaciones comunitarias para desarrollar viviendas accesibles para trabajadores y familias de bajos ingresos. El edificio que Ricardo construyó será transformado en algo que beneficie a la comunidad, no solo a los ricos. En cuanto a cómo me siento en paz por primera vez en décadas. Y sobre el perdón es un proceso, no un momento único. Estoy en ese proceso». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmela se convirtió en una figura pública involuntaria, dando entrevistas, compartiendo su historia, inspirando a otros que habían sufrido injusticias similares. Organizaciones de derechos civiles la invitaron a hablar, grupos de trabajadores domésticos la celebraron como una heroína. Pero para Carmela lo más significativo era el impacto en personas comunes. Recibía cartas de todo el país, de empleadas domésticas, trabajadores migrantes, personas marginadas que le agradecían por darles voz, por mostrarles que era posible resistir, que la justicia, aunque lenta, a veces llegaba. Una tarde Carmela visitó el terreno que finalmente le pertenecía oficialmente. Caminó por el lugar donde alguna vez había vivido con Tomás, donde habían soñado con su futuro. El edificio Torres del Sol se elevaba sobre ella, símbolo de décadas de injusticia, pero también ahora de redención. Tomás susurró mirando al cielo. «Finalmente lo recuperé. Finalmente hice justicia a tu memoria». Una suave brisa movió las hojas de los árboles cercanos y Carmela sintió como si su difunto esposo
le respondiera aprobando lo que había hecho. 6 meses después de la sentencia, Carmela estaba de pie frente al edificio que ahora llevaba un nuevo nombre: Centro Comunitario Tomás Herrera. La transformación había sido notable. Los pisos superiores, que antes albergaban oficinas de lujo, ahora contenían apartamentos asequibles para familias trabajadoras. Los espacios comerciales del primer piso se habían convertido en un centro de capacitación laboral, una clínica médica gratuita y una guardería comunitaria. El proyecto se había convertido en un modelo de cómo la justicia restaurativa podía crear un impacto positivo duradero en una comunidad. La ceremonia de inauguración estaba programada para esa tarde. Carmela, vestida con un elegante traje azul muy diferente del uniforme de empleada que había usado durante 40 años, revisaba los últimos detalles. Mariana Solís, quien se había convertido en una amiga cercana además de su abogada, estaba a su lado ayudando a coordinar el evento. ¿Estás nerviosa?, preguntó Mariana con una sonrisa. Aterrada, respondió Carmela con honestidad. Nunca pensé que estaría cortando cintas, inaugurando edificios, dando discursos. Yo solo quería recuperar lo que era mío y ahora todo esto. Gesticuló hacia el edificio transformado. Es abrumador. Mariana tomó su mano con afecto. Lo que hiciste, Carmela, cambió vidas. No solo recuperaste tu propiedad, la transformaste en algo que beneficia a cientos de personas. Eso es extraordinario. Las personas comenzaron a llegar para la ceremonia. Había familias que se mudarían a los nuevos apartamentos trabajadores, que se beneficiarían de los programas de capacitación madres, que finalmente tendrían un lugar seguro y asequible para dejar a sus hijos. También estaban los medios de comunicación siempre presentes, documentando cada paso de esta historia que había capturado la imaginación del público. Entre la multitud, Carmela notó una figura familiar manteniéndose al margen. Era Ricardo Valdivia cumpliendo su arresto domiciliario, pero había recibido permiso especial para asistir al evento. Se veía diferente, más delgado, con canas que antes no tenía o que había ocultado con tinte. Vestía de manera simple, casi humilde. Sus ojos se encontraron a través de la multitud y Ricardo asintió levemente. Carmela dudó por un momento antes de caminar hacia él. «Señor Valdivia», dijo al acercarse. «No esperaba verlo aquí». Ricardo sonrió con tristeza. «El juez fue amable al permitirme venir. Quería ver qué habías hecho con la propiedad». Su voz se quebró ligeramente. «Es hermoso, Carmela. Tomaste algo construido sobre dolor y fraude y lo transformaste en esperanza. Eso es más de lo que yo pude hacer con todas mis ventajas y oportunidades». Carmela estudió su rostro buscando señales de la arrogancia que lo había caracterizado. No las encontró. «¿Cómo ha sido?», preguntado refiriéndose a su arresto domiciliario y el proceso de restitución a otras víctimas. Ricardo respiró profundamente. «Humillante, honestamente, pero necesario. He pasado los últimos meses contactando personalmente a cada persona que mi padre o yo dañamos, ofreciendo disculpas y compensación. Algunos me perdonan, otros no. Ambas reacciones son válidas». Hizo una pausa. «He aprendido que el verdadero éxito no se mide en edificios o cuentas bancarias, sino en cómo tratamos a las personas en el camino. Aprendí eso demasiado tarde, pero al menos lo aprendí». La ceremonia comenzó y Carmela fue llamada al podio para dar su discurso. Miró a la multitud reunida, viendo rostros de todas las edades y orígenes, todos unidos en este momento de celebración y esperanza. Comenzó a hablar, su voz clara y firme. Hace apenas un año era una empleada doméstica, invisible, silenciosa, convencida de que no tenía poder ni voz. Una noche de humillación pública me mostró que había llegado el momento de alzar esa voz,
de exigir justicia, de recuperar lo que me habían robado. Pero lo que no sabía entonces es que este viaje no sería solo sobre mí. Continuó. Durante décadas guardé silencio porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, mi sustento, mi estabilidad. Y ese miedo es válido, es real, especialmente para las personas que como yo dependen de los poderosos para sobrevivir. Pero aprendí que el silencio tiene un costo. Nos roba nuestra dignidad, nuestra humanidad, nuestra capacidad de vivir con la frente en alto. Y cuando finalmente encontré el valor para hablar, descubrí que no estaba sola. Había otras voces, otras historias, otros corazones rotos por la injusticia. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero continuó. Este edificio no es un monumento a mi victoria. Es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Es una promesa de que cuando nos unimos, cuando apoyamos a los vulnerables, cuando nos negamos a aceptar el abuso de poder, podemos crear un cambio real y duradero. La multitud estalló en aplausos. Carmela vio a Rosa llorando de alegría, a Héctor el notario sonriendo con orgullo a las familias que pronto llamarían a este lugar su hogar. Y vio a Ricardo de pie al margen, aplaudiendo también con lágrimas en sus mejillas. Había sido su tormento su opresor, el símbolo de todo lo que estaba mal en su vida, pero ahora era simplemente un hombre roto aprendiendo tarde las lecciones que debió haber aprendido décadas atrás. Carmela no sentía odio por él ya. Sentía algo más complejo, lástima por el tiempo que había desperdiciado en perseguir poder sin propósito. Gratitud extrañamente porque su crueldad finalmente la había empujado a actuar. Y esperanza de que incluso alguien como él pudiera encontrar redención si realmente la buscaba. Después de la ceremonia, mientras el sol comenzaba a ponerse, Carmela se quedó sola en el lugar donde alguna vez había estado su hogar con Tomás. El edificio se elevaba detrás de ella, ya no un símbolo de robo, sino de transformación. Pensó en el largo camino que había recorrido desde aquella noche de la fiesta, cuando con champán derramado y lágrimas en los ojos, finalmente había dicho basta. Había sido aterrador, había sido difícil, había habido momentos en que había querido rendirse, pero había perseverado y al hacerlo no solo había recuperado su propiedad, sino algo mucho más valioso. Había recuperado su dignidad, su voz, su sentido de sí misma. Las luces del edificio comenzaron a encenderse una por una, iluminando las ventanas donde familias comenzarían nuevas vidas. Carmela sonrió sintiendo una paz profunda que no había experimentado en décadas. La justicia había llegado no de la manera rápida y dramática de las películas, sino de la manera lenta y laboriosa de la vida real, pero había llegado, y en el proceso había demostrado una verdad fundamental que los poderosos a menudo olvidan. La arrogancia puede construir imperios, pero la dignidad, la verdadera dignidad inquebrantable de aquellos que se niegan a ser silenciados, esa es la fuerza que finalmente los derriba. Mientras caminaba de regreso a su auto, Carmela pasó junto a una placa que Mariana había insistido en instalar en la entrada del edificio. Decía simplemente en letras de bronce: en memoria de todos aquellos cuyas voces fueron silenciadas y en celebración de quienes finalmente encontraron el valor para hablar. Carmela tocó la placa suavemente sonriendo. Sí, pensó. Finalmente hablé. Y el mundo escuchó.